Hola, mis queridos amigos hermanos de la fe. Hoy les tengo la palabra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 23. Leemos la palabra bendita. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús muy frecuentemente concluía cada una de sus enseñanzas diciendo: al que tiene oídos para oír, que oiga. Lo dijo con respecto a Juan el Bautista. Lo dijo también en la parábola del sembrador. Lo dijo también respecto a la explicación de la parábola de la cizaña. En sus cartas a las 7 iglesias de Asia, Jesús también concluye con lo mismo, cuando él dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, en realidad es que esta manera de concluir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es encontrada en muchas partes de la Biblia. Pero ahora tenemos que nosotros preguntarnos: ¿qué nos quiere decir el Señor con estas palabras? Lo que el Señor nos quiere decir con estas palabras cuando termina sus enseñanzas es que lo que se ha dicho es de suma importancia. Para ponerlo esto en términos más modernos, ahora se podría decir que el Señor lo que les dice es, lo que quiere decir con esta palabra es: ¿entendiste bien lo que te he dicho? En otras palabras, trata de asesorarnos de que lo que nos ha dicho tiene que ser correctamente entendido, que las instrucciones que hemos recibido de Él sean correctamente agarradas en nuestro corazón. Así que al escuchar esta frase, tenemos que saber que lo que se nos está diciendo es de suma importancia y que tenemos que prestar mucha atención. Hermano, algo interesante de notar acerca de esta frase es que nos demuestra que el mismo Jesucristo a menudo experimentaba el problema que existe hoy en día. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué problema tenía Jesús y continuamos a tener hoy en día? El problema es que muchas personas no quieren escuchar o no escuchan lo suficiente para entender. Y esto es porque tenemos que examinarnos y preguntarnos qué también escuchamos. Yo sé que todos nosotros oímos, pero ¿realmente escuchamos lo que se nos quiere decir? Examinémonos ahora de diferentes formas que, que cada uno de nosotros hacemos cuando oímos la palabra. ¿Realmente solo la oímos o solamente la escuchamos? ¿O realmente hacemos las dos cosas, escuchamos y analizamos para poder entenderla? Esto es lo que el Señor Jesucristo nos quiere dar a entender en esto. Y yo, leyendo la Biblia, encontré tres tipos de oyentes con el cual quería compartir con ustedes. Un tipo de oyente es esos que son tardos a escuchar, son desanimados, como lo encontramos en Hebreos capítulo 5 versículo 11, que leemos y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Hermanos, el problema que existe con este tipo de oyente es que es muy difícil que alguien le pueda explicar algo. El problema no está en lo que se le enseña, sino en lo que se presenta, que esta persona tiene problemas para aprender. Entonces, esto lo vi yo. Hay un segundo tipo de oyente que existe, que es el que escucha anheloso, con deseo de aprender y de conseguir alguna cosa. Mire lo que dice Pablo en Filipenses, no, perdón, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4 versículos 3 y 4, y dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad y el oído, y se volverán a las fábulas. Las palabras claves aquí que nos ayudan a entender, hermanos, y que nos ayudan a entender bien, es esta que está diciendo Pablo: teniendo comezón de oír, con anhelo. ¿Qué significa? Que significa que son personas que quieren halagar su oído, que quieren escuchar cosas que a ellos quieren escuchar, cosas que le conviene a ellos, no cosas que los puedan recriminar o cosas que los puedan llamar a una conversión total, sino son cosas que quieren oír, elogios, que quieren oír cosas que a ellos los exalten y para poder vivir y acomodarse en este mundo y no en el próximo. Y hay un tercer tipo de oyente que existe, que son aquellos que escuchan con un corazón dispuesto. Jesús nos habla de eso en el capítulo 8 de Lucas, versículo 15, que dice así: mas
La que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermano, ¿qué tipo de oyente es este que habla Jesús? Es el tipo de oyente que todos debemos buscar ser. Digo esto porque estas son las personas que escuchan y entienden realmente la palabra de Dios. Personas que escuchan las prédicas, en los estudios bíblicos, en su corazón los llevan dispuestos a recibir y a dar de eso que han aprendido de acuerdo a la voluntad de Dios en sus vidas. Personas con un corazón dispuesto a recibir la bendición de Dios, la que Dios desea derramar sobre ellos. La realidad es que para recibir las bendiciones que Dios desea derramar sobre nuestra vida, tenemos que no solamente oír, sino tenemos que saber escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Tenemos que escuchar con un corazón dispuesto para que la palabra de Dios penetre y obre en nosotros. Así que yo los invito a que cada uno de ustedes lo haga. Y también aprendamos a oír a cada una de las personas que vienen a nosotros con problemas, personas que están pasando con tribulación. Y siendo nosotros cristianos, se acercan a nosotros para escuchar una palabra consoladora, una palabra que los lleve a sentirse mejor y a encontrar en los problemas que ellos tienen una solución. Entonces es allí donde nosotros tenemos que ser atentos y comprensivos. Hermanos, ¿cuántas veces una persona que viene a hablar con usted con un problema, usted los trata bien y los escucha sus problemas? Hermanos, manténganse serenos, manténganse entendidos y escuchen a la persona que se le acerca para que ustedes los puedan también ayudar. Así como tienen que estar atentos a la palabra de Dios, escuchen a las personas que se acerquen con problemas para que usted también lo puedan ayudar. Conserve su equilibrio. Cuando alguien se presente perturbado, escúchelo. Y así les puedes hablar de aquello que tú has oído y escuchado de la palabra de Dios y así ayudar a las personas que se acercan a ti. Hermanos, si hay que llamar al arrepentimiento, llame al arrepentimiento. Hermanos, si hay que llamar a que lea la palabra, háganlo. Si hay que llamar a que la persona camine de otra manera, háganlo. Lo importante es la fe que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y cómo la tenemos? Escuchando la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios para poder transmitir eso que nosotros oímos a los demás. No nos quedemos solo con estas cosas. Cuando escuchemos la palabra, aprendámosla, tengámosla en nuestro corazón y aprendamos a compartirla a las personas que se nos acercan. Amén. Quiero orar por ustedes, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias porque tú estás presente en cada uno de nosotros. Padre, gracias porque yo sé que tú habitas cerca de nosotros, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para poder entender tu palabra, Señor. Para poder entender las cosas que tú nos dices, que tú nos enseñas, para poderlas tener en nuestro corazón y poder repartir a los hermanos que se acerquen con problemas, Señor. Padre amado, visita nuestro corazón, visita nuestra casa, visita nuestra vida, Señor. Visita a cada uno de los familiares de las personas que están oyendo este mensaje, Señor. Padre amado, manda ángeles y arcángeles allí, Señor, a cuidarlos. Una palabra de sanidad, Señor, que seas tú obrando en la vida de ellos, Señor, abriendo puertas, Señor. Que seas tú, Señor, sanando gente, Señor. Que seas tú glorificándose en estas personas para que tú seas glorificado, Señor. Padre amado, yo te doy gracias porque yo más que pedirte tengo que agradecerte. En el nombre de Jesús, amén.